El sol de mayo caía implacable sobre las calles polvorientas de Santa María. Esperanza Morales caminaba despacio hacia la panadería, El Pan Dorado, sus guaraches gastados haciendo ruido contra el pavimento irregular. En su bolsa de plástico descolorida llevaba las monedas que había juntado durante toda la semana, vendiendo tamales en la esquina de la iglesia. Hoy era el cumpleaños número 8 de su hija Sofía, y por primera vez en meses había logrado ahorrar lo suficiente para comprarle un pastel de verdad, no como otros años cuando solo podía hacerle un flan casero con los huevos que les regalaba la vecina. Al entrar a la panadería, el aroma del pan dulce la envolvió. Detrás del mostrador, doña Carmen la miró con desconfianza. Era una mujer robusta de unos 50 años, conocida en todo el pueblo por su mal carácter y su lengua viperina. «Buenos días, doña Carmen. Vengo por el pastel que encargué para mi niña». «Ah, sí, el de chocolate con fresas. Son 500 pesos». Esperanza abrió su bolsa y comenzó a sacar las monedas. Contó una vez, 2 veces, 3 veces. Su corazón se hundió. Solo tenía 300 pesos. «Doña Carmen, nada más me faltan 200 pesos. ¿Me puede hacer el favor de apartármelo hasta mañana? Le juro que se los traigo». «No, señora. Ya me debe 2 pedidos de la semana pasada. O paga completo ahora o no se lleva nada». Las campanillas de la puerta sonaron y entraron Cristina Venegas, junto con sus amigas María Elena y Patricia, todas vestidas con ropa cara y cargando bolsas de marca. Cristina era la esposa del alcalde Roberto Venegas, una mujer de 45 años que se creía la reina del pueblo. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Cristina con su voz chillona que siempre usaba para llamar la atención. «Esta señora quiere llevarse un pastel sin pagarlo completo», respondió doña Carmen. Cristina miró a Esperanza de arriba a abajo con desprecio, fijándose en su blusa descolorida y su falda remendada. «¡Ay, por Dios! Esta pobretona ni siquiera pagó el pastel», gritó para que todos en la panadería la escucharan. «¿Cómo pretendes celebrar el cumpleaños de tu hija si no tienes ni para comer?». Las otras mujeres se rieron. María Elena, la esposa del doctor del pueblo, agregó: «Es que hay gente que no entiende su lugar en la vida. Quieren vivir como ricos siendo pobres». Esperanza sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Varias personas más habían entrado a la panadería y todos la miraban con burla. «Señora, por favor, es el cumpleaños de mi niña». «A mí no me importa», interrumpió Cristina. «Si quieres hacer fiesta, consigue trabajo. Aunque claro, ¿quién va a contratar a alguien como tú?». Patricia, la más joven del grupo, se acercó al mostrador. «Doña Carmen, deme 3 pasteles de los más caros que tenga. Es para la fiesta de mi perra». «Sí, mi perra come mejor pastel que los hijos de esta gente». Las carcajadas resonaron por toda la tienda. Esperanza tomó su bolsa vacía y salió corriendo, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba las risas crueles a sus espaldas. Esperanza llegó a su casa, una construcción pequeña de bloc sin pintar en las orillas del pueblo. El patio de tierra tenía algunas plantas de cilantro y una pequeña mesa donde por las mañanas preparaba los tamales que vendía. Sofía la esperaba sentada en los escalones del portal, peinada con 2 colitas y usando su único vestido bonito, un regalo que le había dado su madrina el año anterior. «¿Dónde está mi pastel, mami?». Esperanza se agachó y abrazó a su hija, tratando de contener las lágrimas. «Mi amor, hubo un problemita con el pastel, pero mañana sin falta». «¿Otra vez no va a haber pastel?», preguntó Sofía con los ojos tristes. «Te prometo que mañana». La puerta de alambre se abrió de golpe. Rafael Morales, su esposo, entró corriendo como si hubiera visto un fantasma. Traía su ropa de trabajo toda polvorienta y sus botas llenas de cemento. «Esperanza, Esperanza, no vas a creer lo que me pasó». Rafael había estado trabajando los últimos 6 meses en la Ciudad de México como albañil en una construcción. Venía al pueblo solo los fines de semana, cuando tenía dinero para el camión. «Rafael, ¿qué haces aquí? No era hasta el sábado que...». «Escúchame bien», la interrumpió, tomándola por los hombros. «Fui a ver al licenciado Mendoza por lo del terreno de mi papá, ¿te acuerdas? El que vendimos el año pasado cuando se murió». Esperanza asintió. Habían vendido el pequeño terreno que había dejado el padre de Rafael por 30,000 pesos para pagar las deudas del funeral. «Bueno, pues resulta que había un error en los papeles del terreno». «¿Qué tipo de error?». Sofía se había acercado y escuchaba la conversación con curiosidad.
El terreno nunca fue de mi papá, era de mi abuelo Teodoro, y según los documentos que encontró el licenciado, mi abuelo tenía otros 5 terrenos más que nadie sabía que existían. Esperanza sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Cómo es posible? Tu papá nunca nos dijo nada de esos terrenos, porque él tampoco lo sabía. Cuando mi abuelo murió, mi papá era muy joven y mi abuela nunca supo leer. Los papeles se quedaron guardados en una caja vieja, y cuando mi abuela murió, nadie revisó bien todo. ¿Y dónde están esos terrenos? Ahí está lo bueno. Están en la zona donde van a construir el nuevo centro comercial, y todos están a mi nombre ahora. Al día siguiente, toda la familia se dirigió al despacho del licenciado Mendoza. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Su oficina estaba llena de libros y papeles viejos. Siéntense por favor, familia Morales. Tengo noticias muy importantes para ustedes. El abogado extendió varios documentos amarillentos sobre su escritorio de madera vieja. Efectivamente, señor Rafael, su abuelo Teodoro Morales era propietario de 6 terrenos en total. Uno de ellos, el que ustedes vendieron, y otros 5 que hasta ahora no sabíamos que existían. Esperanza miraba los papeles sin entender muy bien las letras elegantes escritas a mano. ¿Y cuánto pueden valer esos terrenos, licenciado? Bueno, señora Esperanza, esa es la parte interesante. 3 de esos terrenos están exactamente donde la empresa constructora Grupo Hidalgo va a levantar el centro comercial más grande de la región. Rafael se inclinó hacia adelante. ¿Eso es bueno o malo? Es muy bueno, señor Rafael. Muy bueno. Conservadoramente, esos terrenos valen unos 8 millones de pesos. Pero si esperan a que empiecen las construcciones y los valores suban, podrían llegar a valer 15 millones o más. El silencio llenó la oficina. Sofía, que había estado jugando con su muñeca de trapo, miró a sus papás. ¿Eso significa que ya no somos pobres? Esperanza se llevó las manos a la boca. Rafael temblaba. Licenciado, ¿está usted seguro de esto? Completamente seguro. Ya verifiqué todo con el registro público de la propiedad. Los documentos son legítimos y están en orden, pero la expresión del abogado se puso seria. Sin embargo, hay un problema pequeño pero importante. ¿Qué problema?, preguntó Esperanza. Cristina Venegas, la esposa del alcalde, ha estado tratando de quedarse con esos terrenos. Hace 6 meses presentó documentos diciendo que su familia los compró hace años y que tiene derecho sobre ellos. Rafael se puso pálido. ¿Cómo es posible? Los documentos que presentó son falsos, pero ella tiene influencias muy fuertes en el pueblo. Su esposo es el alcalde y tiene contactos en el registro público. Si no actuamos rápido, podrían encontrar la manera de quitárselos legalmente. Esa noche, en la pequeña cocina de su casa, Rafael y Esperanza planearon cuidadosamente lo que harían. Sofía dormía en el cuarto de al lado, abrazando la muñeca que le había hecho su abuela antes de morir. «No podemos decirle a nadie todavía», susurró Rafael. «Si Cristina se entera de que ya sabemos lo de los terrenos, va a usar todos sus contactos para robárnoslos». Esperanza recordó la humillación de la mañana anterior en la panadería. Todavía sentía el ardor de la vergüenza, las risas crueles, las miradas de desprecio. «Rafael, tengo una idea». «¿Cuál? ¿Qué te parece si le seguimos el juego a esa vieja un poco más?» Rafael la miró sin entender. «Mañana voy a volver a la panadería. Voy a actuar como la misma mujer pobre de siempre. Quiero ver hasta dónde llega su maldad antes de que se entere de la verdad. Esperanza, eso puede ser peligroso. Si sospechan algo. Esa mujer me ha humillado muchas veces, Rafael. A mí y a muchas otras mujeres del pueblo. Es hora de que sepa lo que se siente estar del otro lado». Rafael tomó las manos de su esposa. Estaban ásperas y agrietadas de tanto trabajar. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Al día siguiente, Esperanza se vistió con la misma ropa del día anterior. Se peinó igual, con la cola de caballo despeinada, y hasta se puso los mismos guaraches rotos. En su bolsa llevaba solo 200 pesos. Cuando entró a El Pan Dorado, doña Carmen la vio y puso cara de fastidio. «¿Otra vez usted por aquí?» «Buenos días, doña Carmen. Vengo por un pastel más pequeño para mi niña, uno de 100 pesos. ¿Con qué dinero?» Ayer demostró que no tiene ni para pagar un pastel de 500 pesos. Como si hubiera sido una coincidencia planeada por el destino, las campanillas de la puerta sonaron y entró Cristina Venegas con sus amigas.
Esta vez traían a sus hijas adolescentes, todas vestidas como princesas. ¡Ay, no puede ser!, gritó Cristina teatralmente. La pobretona está de vuelta. Sus amigas se rieron inmediatamente. Una de las hijas, una muchacha de unos 15 años, preguntó: «Mami, ¿quién es esa señora?» «Es nadie importante, mi amor. Es de esa gente que vive en las orillas del pueblo y que siempre anda pidiendo fiado». Esperanza apretó los puños pero mantuvo la cabeza baja. «Señora, nada más quiero un pastelito pequeño para mi hija». Cristina se acercó a ella, sus tacones resonando en el piso de la panadería. «Oye tú, ¿cómo te atreves a venir aquí después de ayer? ¿No tienes vergüenza? Por favor, es el cumpleaños de mi niña». «Me importa un comino el cumpleaños de tu niña», gritó Cristina. «Aquí vienen personas decentes que sí pueden pagar. Vete a pedir limosna a la iglesia». María Elena se acercó también. «Cristina tiene razón. Esta gente nunca va a aprender. Siempre quieren lo que no pueden tener». Una de las hijas de Cristina, presumida como su madre, agregó: «Mami, ¿por qué no le das dinero? Como cuando le das monedas a los perros callejeros». Las carcajadas llenaron la panadería. Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se controló. «Si vuelves a molestar aquí», dijo Cristina señalándola con el dedo, «le voy a decir a mi esposo que te corra del pueblo. ¿Me entendiste?» «Sí, señora». «¿Sí qué?» «Sí, señora Cristina. Mejor. Ahora lárgate de aquí antes de que llame a la policía». Mientras Esperanza soportaba las humillaciones en público, Rafael trabajaba en secreto investigando los documentos falsos que había presentado Cristina. Se reunió con el licenciado Mendoza en un pequeño café lejos del centro del pueblo. «Ya conseguí copias de los papeles que presentó la señora Venegas», dijo el abogado en voz baja. «Son falsificaciones, pero muy bien hechas. ¿Cómo puede estar tan seguro? Mire, señor Rafael, este documento dice que el padre de Cristina compró los terrenos en 1995. Pero aquí está el problema. Según el registro civil, el padre de Cristina murió en 1993. Rafael estudió los papeles. O sea que dice que un muerto compró terrenos 2 años después de morirse». «Exactamente. Pero hay algo más grave». El licenciado sacó otro documento. Este papel tiene el sello oficial del municipio y la firma del alcalde como testigo de la compra. ¿Y qué tiene de malo? Que Roberto Venegas no era alcalde en 1995. Él llegó al poder hasta el 2018. Rafael sintió que la sangre se le helaba. O sea que el alcalde firmó como testigo de algo que supuestamente pasó cuando él ni siquiera tenía el cargo. Correcto. Esto no es solo falsificación de documentos, señor Rafael. Es abuso de poder público. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos conseguir los documentos originales que están en el archivo municipal. Pero ese archivo está completamente controlado por el alcalde. Rafael se quedó pensando unos minutos. «Tengo un primo que trabaja en el municipio como intendente. Se llama Joaquín. Tal vez él pueda ayudarnos. Sea muy cuidadoso, señor Rafael. Si la señora Cristina se entera de lo que estamos haciendo, puede destruir todas las evidencias». Joaquín Morales era primo hermano de Rafael, un hombre delgado de 40 años que había trabajado toda su vida en el municipio, primero como barrendero y ahora como encargado de limpieza. Era honesto y trabajador, pero siempre había vivido con miedo de perder su empleo. Se reunieron una tarde en el parque, lejos de oídos indiscretos. «Primo, necesito pedirte un favor muy grande», le dijo Rafael. «Tú me dirás, Rafael. Sabes que te quiero como a un hermano. Necesito que me ayudes a conseguir copias de unos documentos del archivo municipal». Joaquín se puso nervioso inmediatamente. «¿Qué clase de documentos?». Rafael le explicó toda la situación. Le contó sobre la herencia, sobre los documentos falsos de Cristina, sobre las humillaciones que había sufrido Esperanza. «Primo, si no hacemos algo, esa mujer se va a robar todo lo que nos dejó mi abuelo». Joaquín se veía muy preocupado. «Rafael, trabajar en el municipio no es fácil. El alcalde tiene ojos en todas partes. Si me descubre haciendo algo así, no solo me corren, me pueden meter a la cárcel». «Te entiendo, primo, pero piénsalo. ¿Cuántas veces has visto que esta gente rica abuse de nosotros los pobres? ¿Cuántas veces has tenido que aguantar sus desprecios?». Joaquín suspiró profundamente. Era verdad. Había visto muchas injusticias en sus años trabajando para el municipio. «Está bien, Rafael. Lo voy a hacer, pero tiene que ser muy secreto. Te lo prometo». 3 noches después,
Cuando solo quedaba el vigilante nocturno que siempre se quedaba dormido, Joaquín logró entrar al archivo y sacar copias de los documentos originales de los terrenos de la familia Morales. Los papeles confirmaban todo. Teodoro Morales había sido el legítimo dueño de los 6 terrenos, y todos estaban registrados correctamente a su nombre desde 1978. Pero había algo más, un documento adicional que ni Rafael ni el licenciado esperaban encontrar. Cuando Joaquín le entregó la carpeta a Rafael, había un sobre amarillo con documentos muy viejos. ¿Qué es esto, primo? No sé, pero estaba junto con los otros papeles de tu abuelo. Rafael abrió el sobre y encontró títulos de propiedad de algo que no esperaba: los derechos sobre el manantial de agua dulce que surtía a todo el pueblo. Dios mío, mi abuelo también era dueño del agua. Al día siguiente, Rafael se reunió con el licenciado Mendoza para mostrarle los nuevos documentos. El abogado los revisó con creciente asombro. Esto es increíble, señor Rafael. Su abuelo no solo era dueño de los terrenos, sino también de los derechos de agua del manantial principal. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que técnicamente, usted es dueño del agua que consume todo el pueblo, y según la ley, puede cobrar por ese servicio. Esperanza, que había venido a la reunión, casi se desmaya. ¿Cuánto podría valer eso? Es difícil calcularlo con exactitud, pero estamos hablando de muchos millones de pesos. El agua es cada vez más valiosa, y este manantial surte no solo a Santa María, sino a 3 pueblos más de la región. Pero el licenciado se puso serio otra vez. Sin embargo, esto hace la situación mucho más peligrosa. Si Cristina y su esposo se enteran de que ustedes son dueños del agua, van a hacer cualquier cosa para quitárselos. Estamos hablando de poder y dinero en cantidades enormes. ¿Qué recomienda que hagamos? Necesitamos actuar muy rápido, y necesitamos ayuda de autoridades que estén fuera del alcance del alcalde municipal. Rafael se levantó de la silla. Tengo un compadre que trabaja en la oficina del gobernador estatal. Se llama Luis Herrera. Fuimos juntos a la escuela y siempre hemos mantenido contacto. Perfecto. Mientras tanto, señora Esperanza, es muy importante que siga actuando como si no supiera nada. Si sospechan que ya descubrimos la verdad, podrían huir del pueblo o destruir más evidencias. Esperanza asintió con determinación. No se preocupe, licenciado. Puedo seguir siendo la pobretona un poco más. Al fin y al cabo, ya me acostumbré. Los siguientes días fueron una tortura psicológica para Esperanza. Cada vez que se encontraba con Cristina, ya fuera en el mercado, en la iglesia o en la calle, tenía que soportar humillaciones cada vez más crueles. El domingo, durante la misa en la iglesia de San Miguel, Cristina llegó con un vestido nuevo y zapatos caros. Se sentó en la primera fila, como siempre hacía para que todos la vieran. Esperanza se sentó hasta atrás, con Sofía a su lado. Llevaba su único vestido decente, uno que había comprado de segunda mano años atrás. Después de la misa, mientras la gente salía, Cristina se acercó a sus amigas hablando muy fuerte para que Esperanza la escuchara. Vieron a la pobretona, viene a pedirle milagros a Dios. ¿No sabe que Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo? María Elena respondió igual de fuerte. Es que hay gente que prefiere pedir limosna antes que trabajar de verdad. Esperanza apretó fuertemente la mano de Sofía y siguió caminando. Pero Cristina no había terminado. Oiga, señora. Esperanza se volteó. ¿Me habla a mí? Sí, a usted. Mi esposo me comentó que anda preguntando sobre terrenos en el municipio. ¿Con qué dinero piensa comprar terrenos si no tiene ni para un pastel? El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Los habían descubierto? No sé de qué me habla, señora Cristina. No se haga la tonta conmigo. Más le vale que no ande metiendo las narices donde no debe. Cristina se acercó más, bajando la voz para que solo Esperanza la escuchara. En este pueblo, la gente que hace preguntas incómodas a veces tiene accidentes. ¿Me entiende? La amenaza era clara. Esperanza sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. No sé de qué terrenos habla, señora. Mejor así. Y mantenga a su esposo controlado también. Esa noche, Esperanza le contó a Rafael sobre la amenaza de Cristina. Estaban sentados en su pequeña cocina, hablando en voz muy baja para no despertar a Sofía. Nos descubrieron, Rafael. Ya saben que estamos investigando. Cálmate, mi amor. Mi primo Joaquín me aseguró que nadie lo vio en el archivo. Tal vez solo sospechan algo. ¿Y si no es solo sospecha? ¿Y si ya saben todo? Rafael la abrazó
sintiendo cómo temblaba. Escúchame bien, Esperanza. Mañana temprano me voy a la Ciudad de México a ver a mi compadre Luis. No podemos esperar más tiempo. ¿Y si algo te pasa en el camino? ¿Y si te hacen algo? No va a pasar nada. Pero por si acaso quiero que tú y Sofía se vayan a casa de tu hermana en Guadalajara hasta que esto se resuelva. Esperanza negó con la cabeza firmemente. No, Rafael. Hemos llegado muy lejos para huir ahora. Además, si me voy del pueblo de repente, van a sospechar que sabemos algo importante. Pero si algo te pasa, no me va a pasar nada. Soy solo una mujer pobre e ignorante, ¿recuerdas? Eso es lo que ellos piensan. Rafael la miró con admiración. Su esposa siempre había sido fuerte, pero ahora había algo diferente en ella. Una determinación que nunca había visto antes. Está bien, pero promise que vas a tener mucho cuidado. Te lo prometo. Rafael partió muy temprano hacia la Ciudad de México en un autobús de segunda clase. El viaje duraba 6 horas, y llevaba consigo una mochila con todos los documentos originales y las copias de las falsificaciones. Luis Herrera había sido su mejor amigo en la escuela secundaria. Después se había ido a estudiar Derecho a la capital, y ahora trabajaba como asesor legal del gobernador del estado. Se reunieron en un restaurante pequeño cerca del Zócalo, lejos de las oficinas gubernamentales. Rafael, hermano, ¿cuánto tiempo sin verte? Luis lo abrazó fuertemente, pero por cómo sonabas en el teléfono, me imagino que no es una visita de placer. Luis, hermano, necesito tu ayuda. Mi familia está en peligro y hay una red de corrupción en mi pueblo. Rafael le explicó toda la situación desde el principio. Le mostró los documentos de la herencia, las falsificaciones de Cristina y las amenazas que habían recibido. Luis revisó todos los papeles cuidadosamente, con una expresión cada vez más seria. Esto es muy grave, Rafael, muy grave. Estamos hablando de fraude, falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad. ¿Puedes ayudarnos? Luis se quedó pensando unos minutos. El gobernador ha estado implementando una campaña contra la corrupción municipal. Este caso le va a interesar mucho, especialmente porque involucra terrenos donde se va a construir un centro comercial grande. ¿Qué necesitas de mí? Todos estos documentos, pero también necesito que mi gente pueda verificar todo directamente en los archivos municipales. Eso va a ser difícil. El alcalde controla todo ahí. No te preocupes. El gobernador tiene autoridad para enviar inspectores estatales. Ellos pueden revisar cualquier archivo que necesiten. Mientras Rafael estaba en la capital, Cristina decidió acelerar sus planes. En una reunión secreta con su esposo en la oficina del alcalde, decidieron firmar las escrituras falsas lo más pronto posible. Al mismo tiempo, el gobernador había ordenado una investigación completa. Inspectores estatales llegaron al pueblo sin avisar y comenzaron a revisar todos los archivos municipales. Rafael regresó con buenas noticias sobre la investigación, pero también con malas noticias. Cristina había programado la firma de las escrituras para el día siguiente. En una carrera contra el tiempo, Rafael y el licenciado Mendoza lograron presentar una demanda legal para suspender cualquier transacción de los terrenos, mientras Joaquín accidentalmente saboteó el sistema de cómputo del municipio para retrasar los trámites. El día decisivo llegó. En la notaría, Rafael se presentó justo cuando Cristina y su esposo llegaban a firmar las escrituras falsas. La confrontación fue dramática. Cuando Rafael reveló que tenía todos los documentos originales y que sabía sobre las falsificaciones, Cristina trató de negociar, pero era demasiado tarde. Los inspectores del gobernador arrestaron al alcalde por fraude y abuso de poder. Cristina, desesperada, trató de huir del pueblo, pero fue detenida también. Todo el pueblo se enteró de la verdad. La familia pobre que todos despreciaban resultó ser dueña de millones de pesos en terrenos. 2 semanas después, cuando todo parecía resuelto, el licenciado Mendoza descubrió algo extraordinario en los documentos más antiguos. Teodoro Morales no solo era dueño de los terrenos, sino también de los derechos completos sobre el manantial de agua que surtía a toda la región. Este descubrimiento multiplicó el valor de la herencia a más de 50 millones de pesos, convirtiendo a la familia Morales en una de las más ricas de toda la región. 6 meses después, Esperanza caminaba por la plaza principal del pueblo como una mujer completamente transformada. Ya no era la misma mujer humillada que había salido llorando de la panadería.
Había comprado el pan dorado con una sola condición: que ningún niño del pueblo se quedara sin pastel de cumpleaños por falta de dinero. También había abierto una fundación para ayudar a las familias pobres del pueblo. Cristina y Roberto cumplían sentencias de prisión por fraude. Sus propiedades habían sido embargadas para pagar las multas. La familia Morales había construido una casa hermosa pero sin pretensiones. Sofía estudiaba en la mejor escuela privada de la región, pero seguía siendo la misma niña humilde y cariñosa. Una tarde, mientras Esperanza supervisaba la entrega de pasteles gratuitos en la panadería, llegó una mujer pobre con su hijo pequeño. «Señora, ¿es cierto que regalan pasteles para los cumpleaños?». Esperanza sonrió, recordando perfectamente cómo se sentía estar en esa situación. «Por supuesto. ¿Cuántos años cumple el niño?». 5 años, señora. Entonces necesita un pastel muy especial para 5 años. Mientras preparaban el pastel más hermoso de la tienda, Esperanza pensó en todo lo que había vivido. La pobreza les había enseñado a valorar lo que tenían, y la riqueza les estaba enseñando a ayudar a otros. Esa noche, en su nueva casa, la familia cenó junta como siempre habían hecho. Rafael seguía trabajando, no por necesidad sino porque le gustaba, y Esperanza seguía cocinando los platillos sencillos que siempre habían disfrutado. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le dijo a Rafael mientras Sofía hacía su tarea. «¿Qué, mi amor?». «Que nunca se nos va a olvidar de dónde venimos, y que nunca vamos a tratar a nadie como nos trataron a nosotros». Rafael la abrazó, mirando por la ventana hacia el pueblo que ahora los respetaba, no por miedo, sino por la dignidad con la que habían manejado su nueva fortuna. La historia de la familia Morales se convirtió en leyenda en Santa María. A veces la vida nos humilla para enseñarnos humildad, y otras veces nos recompensa para enseñarnos justicia. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. Epílogo: la herencia de la dignidad. 5 años después, el sol de mayo caía suavemente sobre las calles ahora pavimentadas de Santa María. El pueblo había cambiado mucho en los últimos 5 años, pero el cambio más notable no estaba en las nuevas construcciones o en las calles arregladas, sino en el espíritu de su gente. Esperanza Morales de Venegas había decidido mantener su apellido de soltera por principio. Caminaba por la plaza principal llevando a su segunda hija, una niña de 3 años llamada Esperanza Teodora, en honor a su bisabuelo. Sofía, ahora de 13 años, caminaba a su lado. Ya no era la niña tímida de antes, sino una adolescente segura de sí misma, que había heredado la fortaleza de su madre y la bondad de su padre. «Mami, ¿te acuerdas cuando vivíamos en la casita de bloc?», preguntó Sofía mientras se dirigían hacia la nueva biblioteca municipal que la familia había donado al pueblo. «Por supuesto que me acuerdo, mi amor, y espero que tú nunca lo olvides tampoco». «¿Por qué querría olvidarlo? Esos fueron los días en que aprendí lo que realmente vale la pena en la vida». Esperanza sonrió. Su hija mayor había crecido sin volverse prepotente o despectiva. A pesar de tener ahora acceso a todo lo que el dinero podía comprar, Sofía seguía siendo la misma niña generosa que compartía sus juguetes con los niños menos afortunados. Al llegar a la biblioteca, fueron recibidas por doña Carmen, la antigua dueña de El Pan Dorado. La mujer, que ahora tenía 65 años, trabajaba como administradora de la biblioteca. Sus ojos, que antes reflejaban dureza y desconfianza, ahora brillaban con una calidez genuina. «Buenos días, señora Esperanza». «Buenos días, Sofía». «Buenos días, pequeña Esperanza». «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo van las cosas por aquí?». «Muy bien, gracias a Dios y a su generosidad. Esta semana inscribimos a 30 niños nuevos en los programas de lectura, y el programa de alfabetización para adultos ya tiene lista de espera». Doña Carmen había sido una de las primeras personas en pedirle perdón a Esperanza después de que se conociera la verdad. No lo había hecho por conveniencia, sino porque genuinamente se había dado cuenta del daño que había causado con su actitud despectiva hacia las personas humildes. «Doña Carmen, ¿podría acompañarme un momento al jardín? Tengo algo importante que contarle». Salieron al hermoso jardín que rodeaba la biblioteca, lleno de flores y árboles frutales. Esperanza había insistido en que hubiera un huerto donde los niños pudieran aprender sobre agricultura
y de donde pudieran llevarse verduras a sus casas sin costo alguno. Doña Carmen, Rafael y yo hemos estado pensando en expandir nuestros proyectos sociales. Queremos abrir una universidad técnica aquí en Santa María. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. ¿Una universidad? ¿Aquí en nuestro pueblo? Sí. Queremos que los jóvenes no tengan que irse tan lejos para estudiar carreras técnicas. Pensamos en programas de agricultura sostenible, administración de empresas familiares, técnicos en computación, enfermería y otras carreras que puedan ayudar a desarrollar la región. Señora Esperanza, no sé qué decir. Usted y su familia han hecho tanto por nosotros. Doña Carmen, nosotros no estamos haciendo nada extraordinario. Solo estamos regresando al pueblo lo que el pueblo nos dio. Cuando éramos pobres había gente buena que nos ayudaba. La señora Remedios siempre nos regalaba huevos para que Sofía no se quedara sin desayunar. Don Aurelio del taller nunca nos cobró por arreglar la bicicleta de Sofía. El padre Miguel siempre tenía una despensa para las familias necesitadas. Se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol de mango. ¿Sabe qué es lo que más me duele recordar de aquellos días, doña Carmen? ¿Qué, señora? No es la pobreza, no es la falta de dinero. Lo que más me duele recordar es cómo algunas personas nos hacían sentir que no teníamos derecho a soñar, que no merecíamos dignidad simplemente porque no teníamos dinero. Doña Carmen bajó la cabeza, avergonzada. Señora Esperanza, yo fui una de esas personas, y me da mucha pena recordar cómo la traté. Doña Carmen, usted ya me pidió perdón, y yo ya la perdoné. Pero quiero contarle algo. Aquellos momentos dolorosos también fueron importantes para mí. ¿Cómo es posible? Porque me enseñaron exactamente cómo no quería ser cuando tuviera poder. Me enseñaron que la verdadera pobreza no está en la falta de dinero, sino en la falta de compasión hacia los demás. En ese momento, llegó corriendo un niño de unos 8 años, con la ropa sucia de jugar en el parque. Señora Esperanza, mi mamá dice que si es cierto que usted va a abrir una escuela para que mi hermano mayor pueda estudiar computación. Esperanza se agachó para quedar a la altura del niño. ¿Cómo te llamas, mi niño? Me llamo Pedrito, señora. Y mi hermano se llama Miguel. Él tiene 17 años y le gustan mucho las computadoras, pero dice que nunca va a poder estudiar eso porque somos pobres. Pues dile a tu hermano Miguel que venga a verme mañana a las 10 de la mañana a la panadería. Vamos a platicar sobre su futuro. Los ojos del niño se iluminaron. ¿De verdad, señora? ¿No está jugando conmigo? Nunca jugaría con algo tan importante como los sueños de un joven, Pedrito. El niño salió corriendo a dar la noticia, y Esperanza se quedó pensativa viendo cómo se alejaba. ¿En qué piensa, señora Esperanza?, preguntó doña Carmen. Pienso en que ese niño me recuerda a Sofía cuando era pequeña. La misma ilusión en los ojos, la misma esperanza a pesar de las dificultades. La visita inesperada. 2 semanas después, un lunes por la mañana, Esperanza estaba en la panadería supervisando la entrega de los pasteles gratuitos para los cumpleañeros del mes, cuando escuchó una voz familiar a sus espaldas. ¿Podría hablar con la propietaria, por favor? Se volteó y se encontró cara a cara con María Elena Vázquez, la exesposa del doctor del pueblo, una de las mujeres que más la había humillado en los viejos tiempos. María Elena se veía muy demacrada, como si hubiera perdido mucho peso, y su ropa, aunque limpia, era claramente de segunda mano. «Hola, María Elena. Yo soy la propietaria. ¿En qué puedo ayudarte?» María Elena se veía sumamente nerviosa y avergonzada. «Señora Esperanza, vine porque necesito pedirle trabajo». El silencio se hizo en toda la panadería. Los empleados dejaron de trabajar y los clientes dejaron de hablar. Todos recordaban perfectamente cómo había tratado María Elena a Esperanza años atrás. «Siéntate aquí conmigo, María Elena. Vamos a platicar». Se sentaron en una de las mesas del área de cafetería que Esperanza había agregado a la panadería. «Cuéntame qué ha pasado contigo en estos años». María Elena comenzó a llorar en silencio. «Mi esposo se fue del pueblo después de que arrestaron al alcalde Roberto. Había estado involucrado en algunos negocios turbios con él. Me dejó sin nada, señora Esperanza. Sin dinero, sin casa, sin nada». Esperanza escuchaba sin interrumpir. «Tuve que vender todas mis joyas, mi ropa cara, todo. He estado viviendo con mi hermana en Guadalajara, pero ella también está pasando por dificultades económicas y ya no me puede mantener». «¿Y por qué regresaste a Santa María?
Porque este es mi pueblo, señora Esperanza. Aquí nacieron mis hijos. Aquí están enterrados mis padres. ¿Y por qué? Porque escuché que usted ayuda a las personas que realmente necesitan trabajo. Esperanza pidió 2 cafés y un plato de pan dulce. María Elena, quiero que me respondas con toda honestidad. ¿Te acuerdas de cómo me trataste cuando yo era pobre? María Elena sollozó más fuerte. Sí, señora, me acuerdo perfectamente. Y me da muchísima vergüenza. La traté horrible, señora Esperanza. Horrible. Y no tengo ningún derecho de estar aquí pidiéndole trabajo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me trataste así? María Elena se secó las lágrimas y pensó cuidadosamente antes de responder. Porque era una persona insegura y vacía, señora Esperanza. Mi esposo tenía dinero y posición social, y yo pensé que eso me hacía mejor que otras personas. Pero la verdad es que yo nunca tuve identidad propia. Solo era la esposa del doctor. Y cuando él se fue, me di cuenta de que no era nadie. ¿Y qué has aprendido de todo esto? He aprendido que la dignidad no se compra con dinero. He aprendido que cuando uno humilla a otros, lo único que demuestra es su propia miseria interior. Y he aprendido que el dolor que yo le causé a usted y a otras familias humildes no tiene perdón. Esperanza tomó un sorbo de su café y estudió el rostro de María Elena. Ya no quedaba nada de la mujer arrogante y despectiva de antes. Esta era una mujer quebrada que había aprendido la lección más dura de todas, que las circunstancias de la vida pueden cambiar para cualquiera. María Elena, tengo una propuesta para ti. ¿Cuál, señora? Necesito a alguien que coordine nuestro programa de apoyo a madres solteras. Es un trabajo que requiere mucha sensibilidad, porque vamos a estar tratando con mujeres que han pasado por situaciones muy difíciles. María Elena la miró con asombro. ¿Me está ofreciendo trabajo? Después de todo lo que yo le hice, te estoy ofreciendo una oportunidad de redimirte, María Elena. Pero no es solo por ti, es porque creo que una persona que ha tocado fondo y ha aprendido la lección, puede entender mejor el dolor de otros. Señora Esperanza, yo no sé si merezco esta oportunidad. Nadie merece las oportunidades, María Elena, pero todos podemos decidir qué hacer con las oportunidades que se nos presentan. ¿Qué vas a hacer tú con esta? María Elena se puso de pie y tomó las manos de Esperanza. Le juro por la memoria de mis padres que voy a dedicar el resto de mi vida a ayudar a las personas que más lo necesiten. Le juro que nunca más voy a juzgar a nadie por su condición económica. Eso es todo lo que necesito escuchar. Empiezas mañana a las 8 de la mañana. El centro comunitario. 6 meses después, el nuevo centro comunitario Teodoro Morales fue inaugurado con una gran celebración. Era un edificio hermoso de 2 pisos que incluía aulas para capacitación técnica, una clínica médica gratuita, un comedor comunitario, una guardería para madres trabajadoras y oficinas para varios programas sociales. La ceremonia de inauguración fue presidida por el gobernador del estado, quien había llegado especialmente para reconocer la labor social de la familia Morales. Señoras y señores, dijo el gobernador desde el podium, hoy no solo inauguramos un edificio, hoy celebramos el ejemplo de una familia que ha demostrado que la verdadera riqueza se mide por la capacidad de ayudar a otros. Entre el público se encontraban cientos de personas de Santa María y pueblos vecinos. En primera fila estaban Rafael y Esperanza con sus 2 hijas, acompañados por el licenciado Mendoza, Joaquín y Luis Herrera, quien había viajado desde la Ciudad de México para la ceremonia. La familia Morales, continuó el gobernador, podría haber tomado su fortuna y vivir cómodamente lejos de aquí. En cambio, decidieron quedarse en su pueblo y convertir su éxito personal en progreso comunitario. Cuando le tocó hablar a Esperanza, se acercó al micrófono con una mezcla de nerviosismo y determinación. Ya no era la mujer tímida que había sido humillada en la panadería 5 años atrás. Queridos vecinos, autoridades, familiares y amigos, cuando Rafael y yo descubrimos que habíamos heredado estas propiedades, nuestra primera reacción fue de incredulidad, después de alegría y luego de responsabilidad. Su voz se escuchaba clara y firme por todo el centro. Habíamos vivido la pobreza, habíamos sentido la desesperación de no tener dinero para cubrir las necesidades básicas de nuestra familia, pero también habíamos experimentado algo peor que la pobreza económica, la pobreza de espíritu de aquellas personas que nos hicieron sentir que no valíamos nada por no tener dinero. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud.
Cuando tuvimos la oportunidad de cambiar nuestras vidas, también tuvimos que decidir qué clase de personas íbamos a ser. ¿Íbamos a convertirnos en el tipo de personas que antes nos despreciaban? ¿O íbamos a usar nuestra nueva posición para construir algo mejor? Vio entre el público a María Elena, quien trabajaba ahora como coordinadora del programa de madres solteras y había demostrado ser una trabajadora excepcional y una mujer completamente transformada. Hoy quiero decirles que este centro no es un regalo de la familia Morales al pueblo de Santa María. Este centro es la inversión que estamos haciendo en nuestro futuro común, porque un pueblo donde todos sus habitantes tienen oportunidades de crecer es un pueblo donde todos vivimos mejor. Los aplausos fueron ensordecedores. Mi abuelo Teodoro, en cuya memoria nombramos este centro, nunca supo que era dueño de tantas propiedades. Vivió y murió como un hombre sencillo, trabajador, honesto, pero nos dejó algo más valioso que los terrenos y el agua. Nos dejó el ejemplo de la dignidad en el trabajo y la importancia de la familia. Rafael subió al podio y se colocó junto a su esposa. Mi esposa y yo queremos que nuestras hijas crezcan en un mundo donde el valor de una persona no se mida por lo que tiene en su cuenta bancaria, sino por lo que lleva en su corazón y por lo que hace con sus oportunidades. Sofía, ahora una adolescente de 13 años, se acercó también al micrófono. «Quiero decir algo también», dijo con una voz clara y decidida. «Yo me acuerdo perfectamente de cuando éramos pobres. Me acuerdo de cuando mi mamá lloraba porque no tenía dinero para comprarme un pastel de cumpleaños. Me acuerdo de cuando algunas señoras se burlaban de nosotros. Su voz se hizo más fuerte, pero también me acuerdo de las personas buenas que nos ayudaron cuando más lo necesitábamos. Y he aprendido que ser rico o pobre son condiciones temporales, pero ser bueno o malo es una decisión que tomamos todos los días». Los aplausos duraron varios minutos. El reencuentro. 3 meses después de la inauguración del centro comunitario, Esperanza recibió una visita inesperada. Estaba en su oficina revisando los reportes mensuales de todos los programas sociales cuando su asistente le anunció que tenía una visita. «Señora Esperanza, hay una mujer que dice llamarse Cristina y que necesita hablar con usted urgentemente». El corazón de Esperanza se aceleró. Cristina Venegas había salido de la cárcel apenas un mes atrás, después de cumplir 4 años de sentencia por fraude y falsificación de documentos. «Hazla pasar, por favor». Cuando Cristina entró a la oficina, Esperanza casi no la reconoció. La mujer que había sido la reina indiscutible de Santa María, siempre vestida con ropa cara y maquillaje perfecto, ahora era una mujer de 50 años que se veía mucho mayor, con canas sin teñir y ropa modesta. «Hola, Esperanza». «Hola, Cristina. Siéntate, por favor». Se sentaron frente a frente, separadas por el escritorio de madera que había pertenecido al abuelo Teodoro. «Supongo que te sorprende verme aquí». «Un poco, sí. ¿Cómo has estado?» Cristina suspiró profundamente. «Han sido los 4 años más duros de mi vida, Esperanza, pero también los más importantes». «¿Por qué?» «Porque por primera vez en mi vida tuve tiempo para pensar realmente en las cosas que había hecho, en las personas que había lastimado, en el tipo de persona que había sido». Esperanza la escuchaba sin interrumpir. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Esperanza?» «¿Qué?» «Que mis propios hijos ya no quieren saber nada de mí. Se fueron a vivir con mi ex cuñada a Estados Unidos, y cuando les escribo, no me contestan. Y no los culpo, les doy vergüenza». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Cristina. «¿Y por qué vienes a contarme esto a mí?» «Porque tú eres la persona a la que más daño le hice, Esperanza. Y porque he estado observando desde que salí de la cárcel todo lo que has hecho por este pueblo, toda la gente a la que has ayudado». Se secó las lágrimas con un pañuelo descolorido. «Vine a pedirte perdón, no porque espere que me perdones, sino porque necesito decírtelo para poder vivir conmigo misma». Esperanza se levantó de su silla y se sentó en la silla junto a Cristina. «Cristina, el perdón no es algo que uno da solo cuando la otra persona se lo merece. El perdón es algo que uno da para liberarse del peso del rencor. ¿Me perdonas?» «Te perdoné hace mucho tiempo, Cristina. Guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera». Cristina lloró más fuerte. «No merezco tu perdón. Nadie merece el perdón, Cristina. Por eso se llama perdón y no justicia». Se quedaron en silencio unos minutos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Esperanza. «No lo sé.
No tengo dinero, no tengo casa, no tengo familia. Roberto está en otra cárcel cumpliendo una sentencia más larga que la mía. No tengo a dónde ir. Esperanza pensó cuidadosamente antes de hablar. Cristina, voy a hacerte una propuesta, pero antes necesito saber algo. ¿Realmente has cambiado? ¿O solo estás arrepentida porque te fue mal? Cristina la miró directamente a los ojos. Esperanza, estar en la cárcel me enseñó muchas cosas. Conocí a mujeres que habían cometido crímenes terribles pero que tenían más humanidad en el corazón que yo. Conocí a mujeres que no sabían leer pero que me enseñaron sobre la dignidad. Y me di cuenta de que yo había vivido 50 años sin conocerme realmente a mí misma. ¿Qué descubriste de ti misma? Que toda mi vida había sido una actuación, que nunca había sido auténtica ni un solo día, que había basado mi valor como persona en la cantidad de dinero que tenía y en el poder que podía ejercer sobre otros. Esperanza asintió. Y ahora que no tienes dinero ni poder, ¿quién eres? Esa es la pregunta que me he estado haciendo todos los días desde que salí de la cárcel, y creo que por primera vez en mi vida, estoy lista para descubrirlo. La segunda oportunidad. Esperanza le ofreció a Cristina un trabajo en el programa de reinserción social del centro comunitario. Era un puesto que requería trabajar con personas que habían salido de la cárcel y necesitaban apoyo para reintegrarse a la sociedad. ¿Por qué me das esta oportunidad?, preguntó Cristina. Por 3 razones, respondió Esperanza. Primera, porque has pasado por la experiencia de tocar fondo y eso te puede ayudar a entender a otras personas en situaciones similares. Segunda, porque creo en las segundas oportunidades. Y tercera, porque necesito que alguien con tu experiencia me ayude a entender cómo evitar que otros cometan los mismos errores que tú cometiste. Cristina aceptó el trabajo con una condición, que su salario fuera el mínimo posible, porque necesitaba aprender a vivir con humildad. Los primeros meses fueron difíciles para ambas. Había gente en el pueblo que no podía creer que Esperanza hubiera contratado a la mujer que tanto la había humillado. Pero gradualmente, Cristina demostró que su arrepentimiento era genuino. Se mudó a un cuartito sencillo cerca del centro comunitario y comenzó a vivir la vida sencilla que nunca había conocido. Aprendió a cocinar, a lavar su ropa, a usar el transporte público. Pero más importante, aprendió a tratar a todas las personas con respeto, sin importar su condición económica. La Universidad Técnica. 2 años después, se inauguró la Universidad Técnica Regional Santa María, el proyecto más ambicioso de la familia Morales. Era una institución educativa de primer nivel que ofrecía carreras técnicas completamente gratuitas para jóvenes de la región. El rector de la universidad era Luis Herrera, el amigo de Rafael que había ayudado con la investigación de la corrupción años atrás. Había dejado su trabajo en el gobierno estatal para dedicarse a este proyecto educativo. Esta universidad, dijo Luis durante la ceremonia de apertura, representa algo más que educación técnica. Representa la democratización del conocimiento y la oportunidad. Entre los primeros estudiantes estaba Miguel, el hermano de Pedrito, quien había venido años atrás corriendo a preguntarle a Esperanza sobre las oportunidades de estudiar computación. Ahora era un joven de 20 años que estudiaba ingeniería en sistemas y trabajaba medio tiempo en el departamento de tecnología del centro comunitario. También estaba entre las estudiantes Carolina Venegas, la hija menor de Cristina, quien había regresado de Estados Unidos para estudiar administración de empresas sociales. Había decidido que quería dedicar su vida a reparar el daño que había hecho su familia al pueblo. Quiero aprender todo lo que pueda sobre cómo ayudar a las comunidades, le había dicho a Esperanza cuando vino a solicitar su ingreso. Mi madre me escribió cartas desde la cárcel contándome sobre todo lo que usted ha hecho por el pueblo y sobre cómo la trató antes. Quiero ser parte de la solución, no del problema. La nueva generación. En la primera graduación de la Universidad Técnica, 5 años después de su apertura, Sofía Morales se subió al podio como representante de los estudiantes. Ya tenía 18 años y había decidido estudiar trabajo social en la universidad que su familia había fundado, en lugar de irse a estudiar a las universidades privadas caras que le habían ofrecido becas. Compañeros, profesores, familiares, dijo Sofía con la misma seguridad que había mostrado desde niña. Hoy no solo celebramos que terminamos nuestros estudios, celebramos que somos la primera generación de jóvenes de nuestra región
que ha tenido acceso a educación técnica de calidad sin tener que irse lejos de nuestras familias y nuestras comunidades. Entre el público, Esperanza lloraba de orgullo. Su hija había crecido para convertirse en una joven comprometida con la justicia social, pero sin perder nunca la humildad ni la alegría. Queremos dedicar esta graduación, continuó Sofía, a todas las familias que durante generaciones no tuvieron estas oportunidades, a nuestros abuelos que trabajaron duro toda su vida sin poder estudiar, a nuestros padres que sacrificaron sus propios sueños para que nosotros pudiéramos tener los nuestros. Los aplausos llenaron el auditorio, pero sobre todo, queremos dedicar esta graduación a una familia muy especial, los Morales, no solo porque donaron el dinero para construir esta universidad, sino porque nos enseñaron que la verdadera educación no está solo en los libros, sino en aprender a ser mejores personas. Esperanza se levantó de su asiento y caminó hacia el pódium. Sofía la abrazó fuertemente ante los aplausos de toda la audiencia. Hija, estoy muy orgullosa de ti. Mami, todo lo que soy te lo debo a ti y a papá. Me enseñaron que no importa lo que tengamos o lo que hayamos perdido, siempre podemos elegir ser bondadosos. El círculo se completa 10 años después de aquella humillante mañana en la panadería. Esperanza caminaba por las calles de Santa María acompañada por sus 2 hijas y por 2 nietas pequeñas. Sofía se había casado con Miguel, el joven que estudió computación, y tenían 2 niñas. La segunda hija de Esperanza, Esperanza Teodora, ahora de 8 años, caminaba de la mano de su madre. El pueblo había crecido y prosperado. Ya no era el pueblo polvoriento y olvidado de antes, sino una comunidad próspera con buenas escuelas, servicios médicos gratuitos y oportunidades económicas para todos sus habitantes. Llegaron a la panadería, que ahora se llamaba El Pan de Todos, y era administrada por una cooperativa de mujeres del pueblo. Doña Carmen, ahora jubilada pero todavía activa, salió a recibirlas. Señora Esperanza, qué gusto verla por aquí. Hola, doña Carmen. Venimos por el pastel de cumpleaños de Esperanza Teodora. Por supuesto, ya lo tenemos listo. ¿De chocolate con fresas como siempre? Sí, por favor. Mientras esperaban el pastel, una mujer joven con un niño pequeño se acercó tímidamente. Disculpe, señora, ¿es usted la señora Esperanza Morales? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Patricia González. Vengo del pueblo de San Antonio, a una hora de aquí. Escuché que ustedes tienen programas para ayudar a madres solteras como yo. Esperanza miró a la joven. No tendría más de 20 años, y el niño que llevaba de la mano tendría unos 3 años. Se veía nerviosa y avergonzada, exactamente como se había sentido ella misma años atrás. Por supuesto, Patricia. Ven, sentémonos aquí y platícame sobre tu situación. Se sentaron en una de las mesas de la panadería. Patricia le contó que el padre de su hijo las había abandonado, que ella no había terminado la escuela secundaria y que estaba viviendo con sus padres, pero la situación económica era muy difícil. ¿Qué te gustaría estudiar, Patricia? Me gustaría aprender computación, señora. Creo que con eso podría conseguir un trabajo mejor y darle una vida mejor a mi hijo. Esperanza sonrió. Era la misma conversación que había tenido con docenas de jóvenes a lo largo de los años. Patricia, ¿sabes qué? Mañana a las 10 de la mañana quiero que vengas al centro comunitario. Vamos a platicar sobre tu futuro y el de tu hijo. Los ojos de la joven se iluminaron exactamente como se habían iluminado los ojos del pequeño Pedrito años atrás. ¿De verdad, señora? ¿No está jugando conmigo? Esperanza tomó las manos de la joven. Nunca jugaría con algo tan importante como los sueños de una madre joven. Patricia. El testamento moral. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, Esperanza se sentó en su escritorio para escribir una carta que había estado posponiendo durante meses. Era una carta para sus hijas, para que la leyeran cuando ella ya no estuviera con ellas. Mis queridas hijas, Sofía y Esperanza Teodora, si están leyendo esta carta, significa que ya no estoy con ustedes físicamente, pero quiero que sepan que siempre estaré presente en cada acto de bondad que realicen, en cada mano que extiendan a quien lo necesite, en cada momento en que elijan ser compasivas en lugar de crueles. Quiero contarles la historia completa de nuestra familia, para que nunca olviden de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando éramos pobres, aprendí que la pobreza no es solo la falta de dinero. La verdadera pobreza es la falta de esperanza, la falta de dignidad,
la falta de oportunidades, pero también aprendí que la riqueza no garantiza la felicidad ni la bondad. Su abuelo Teodoro nunca supo que era dueño de tantos terrenos y de los derechos del agua, pero nos dejó algo mucho más valioso: el ejemplo de vivir con dignidad sin importar las circunstancias. Trabajó duro toda su vida, fue honesto, cuidó a su familia y trató a todos con respeto. Cuando descubrimos la herencia, tuvimos que tomar una decisión fundamental. ¿Íbamos a usar el dinero para aislarnos del mundo y vivir cómodamente, o íbamos a usarlo para construir un mundo mejor? Elegimos construir, porque entendimos que la verdadera riqueza no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que uno comparte. No se mide por la altura de las paredes que construyes alrededor de tu casa, sino por la cantidad de puentes que construyes hacia la casa de los demás. Hijas mías, ustedes han heredado no solo dinero y propiedades, sino también una responsabilidad. La responsabilidad de usar sus privilegios para ayudar a quienes no los tienen. La responsabilidad de recordar siempre que las circunstancias económicas pueden cambiar para cualquier persona en cualquier momento, pero el carácter de una persona es lo que permanece. Quiero que recuerden a Cristina Venegas. Durante años fue la mujer más poderosa del pueblo, y usó ese poder para humillar y lastimar a otros. Cuando perdió todo, se dio cuenta de que había desperdiciado su vida siendo cruel, pero también demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender, para convertirse en una mejor persona. Quiero que recuerden a María Elena, quien también nos trató mal cuando éramos pobres, pero que encontró la fortaleza para reconocer sus errores, pedir perdón y dedicar el resto de su vida a ayudar a otros. Estas mujeres me enseñaron que el perdón no es solo un regalo que le damos a quien nos lastimó. El perdón es un regalo que nos damos a nosotras mismas, porque nos libera del peso del rencor y nos permite seguir adelante. Hijas, espero que ustedes nunca tengan que pasar por las humillaciones que yo pasé, pero si algún día las circunstancias de la vida las ponen en una posición difícil, recuerden que su valor como personas no depende de su cuenta bancaria, sino de su capacidad de amar, de ayudar, de perdonar y de levantarse cada vez que caigan. Y si algún día las circunstancias las ponen en una posición de poder sobre otros, recuerden siempre tratar a cada persona con la dignidad que ustedes querrían recibir si estuvieran en su lugar. El dinero puede desaparecer, las propiedades se pueden perder, pero lo que ustedes lleven en su corazón y en su carácter, eso nadie se los puede quitar jamás. Cuiden a su padre, que es el hombre más bueno que he conocido. Cuiden a sus hijos y enséñenles estos mismos valores, y cuiden a nuestra comunidad, que nos dio la oportunidad de crecer y de servir. Su abuelo Teodoro nos dejó terrenos y agua. Nosotros les dejamos escuelas, hospitales y programas sociales. Ustedes seguramente les dejarán cosas aún mejores a sus hijos. Esa es la herencia que realmente importa. Cada generación construyendo sobre lo que construyó la anterior. Cada generación haciendo el mundo un poquito mejor de cómo lo encontró. Los amo con todo mi corazón, y estoy orgullosa de las mujeres extraordinarias en las que se han convertido. Su madre, que las amará por toda la eternidad. Esperanza Morales. Epílogo. Del epílogo. 20 años después de aquella mañana humillante en la panadería, el pueblo de Santa María se había convertido en un modelo de desarrollo comunitario, estudiado en universidades de todo el país. La Universidad Técnica Regional tenía más de 3.000 estudiantes de toda la región. El centro médico atendía gratuitamente a más de 50.000 personas al año. Los programas sociales habían ayudado a sacar de la pobreza a cientos de familias, pero más importante que las estadísticas era el cambio en el espíritu de la comunidad. Las nuevas generaciones crecían con la idea de que el éxito personal tenía que ir acompañado de responsabilidad social. Los jóvenes que se graduaban de la universidad y conseguían buenos empleos en otras ciudades, regresaban regularmente a dar conferencias y a aportar a los programas del pueblo. Sofía Morales, ahora de 33 años, dirigía toda la fundación familiar. Se había convertido en una líder reconocida a nivel nacional en temas de desarrollo comunitario y justicia social, pero seguía viviendo en Santa María, en una casa sencilla, llevando a sus hijos a la escuela pública que su familia había mejorado, comprando en los mismos comercios donde había comprado cuando era niña. Un día,
mientras caminaba por la plaza principal con su hija de 8 años. Una periodista de la capital que había venido a hacer un reportaje sobre el milagro de Santa María se le acercó. «Señora Sofía, usted podría vivir en cualquier parte del mundo, en las mejores ciudades, con todos los lujos posibles. ¿Por qué se queda en este pueblo pequeño?» Sofía sonrió y miró a su alrededor. Vio a los niños jugando en el parque que su familia había donado, a los jóvenes estudiando bajo los árboles que su madre había mandado plantar, a las madres solteras que salían del centro comunitario después de sus clases de capacitación. «¿Sabe qué, señorita? Mi madre me enseñó que la felicidad no se encuentra huyendo de donde uno viene, sino convirtiendo el lugar donde uno vive en el lugar donde uno quiere estar». La periodista siguió preguntando: «Pero ustedes podrían tener una vida mucho más cómoda en una ciudad grande». «Señorita», interrumpió Sofía, «la comodidad no es lo mismo que la plenitud. Yo me levanto cada mañana sabiendo que voy a hacer algo que le va a mejorar la vida a otras personas. Mis hijos crecen viendo que sus privilegios vienen acompañados de responsabilidades. Mi esposo trabaja en proyectos que tienen un impacto real y positivo en nuestras comunidades. ¿Qué vida podría ser más cómoda que esa?». Esa noche, mientras ponía a dormir a su hija menor, la niña le preguntó: «Mami, ¿por qué tenemos tanto dinero cuando otras familias no tienen?». Era la misma pregunta que ella le había hecho a su madre años atrás. «Mijita, nosotros no tenemos este dinero porque seamos mejores que otras personas. Lo tenemos porque tuvimos suerte, y cuando uno tiene suerte, tiene que compartirla. ¿Y si algún día perdemos todo el dinero?». Sofía abrazó a su hija. «Si algún día perdemos el dinero, mi amor, todavía vamos a tener lo más importante. Vamos a saber quiénes somos, vamos a saber cómo trabajar, vamos a saber cómo tratar bien a las personas, y vamos a tener una comunidad que nos va a ayudar como nosotros la hemos ayudado a ella. Eso nadie nos lo puede quitar nunca». Y así, la historia de la familia Morales continuó, no como una historia de riqueza, sino como una historia de dignidad, generosidad y la comprensión profunda de que la verdadera herencia que podemos dejarle a nuestros hijos no está en nuestras cuentas bancarias, sino en nuestros valores, en nuestro carácter y en el mundo mejor que construimos para ellos. En la plaza principal de Santa María, bajo la sombra del árbol de mango más viejo del pueblo, hay una placa de bronce que dice simplemente: «En memoria de Teodoro Morales, quien nos enseñó que la verdadera riqueza se siembra con trabajo honesto y se cosecha con generosidad». Y en honor de Esperanza Morales, quien nos demostró que la dignidad no se compra ni se vende, se vive. Cada año, el día del cumpleaños de Esperanza, la gente del pueblo se reúne bajo ese árbol a compartir pasteles gratuitos y a recordar que todos, sin importar de dónde vengamos o hacia dónde vamos, merecemos ser tratados con respeto, compasión y amor, porque al final, esa es la única herencia que realmente importa: el mundo mejor que construimos juntos, un acto de bondad a la vez,